De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. No comeréis a los otros animales. Se truncaron los sueños de la pequeña Katia Miranda. Fueron detenidos el padre y el abuelo de Katia Miranda. Este es uno de los casos que ha dejado más preguntas que respuestas y que hasta el momento sigue en la impunidad. Esas son algunas de las notas de un caso donde claramente la justicia no llegó ni para Katia, ni para su familia, ni para un país. Un caso en donde la impunidad se impuso y demostró la falta de voluntad de las autoridades correspondientes en velar por los derechos de la niñez salvadoreña. Melissa salió de su casa a comprar a una tienda cercana. Llegada a las 5 de la tarde, su madre Marta notó que la niña no había regresado. Comenzó a buscarla, pero de Melissa no había rastro. Sus vecinos estaban impactados con la triste noticia. Se unieron a la angustiada y desesperada madre para seguir en la búsqueda de la pequeña. 24 años después, y sin saldar deudas, ocurre el feminicidio de Melissa en una zona de El Salvador, en medio del sonado régimen de excepción, donde supuestamente existe la mejor seguridad en el país. 6 militares fueron arrestados por su posible vínculo en la violación de una menor de 13 años. Ocurrió el fin de semana pasado en Misata, una localidad a unas 50 millas al sur de San Salvador. ¿Dónde estará? Pregunta su madre angustiada y no hay señal. Llama a las autoridades y no hay señal. Luego de 3 días, Ivana asesinada está. ¿Qué tienen en común estos casos? Estos hechos son una muestra que los gobiernos en turno no garantizan la integridad y la protección de las niñas en El Salvador. Entonces, ¿qué implica no dar una respuesta a estos graves casos de violación de los derechos humanos y de violación de derechos de las niñas en este país? Significa volver a repetir la historia, dejar los casos de Katia, Melissa y la niña de 13 años en la impunidad es negar la justicia a las víctimas y sus familias, en no garantizar los derechos de las niñas en El Salvador y es dar vía libre a los agresores. No hay otro tipo de respuesta cuando las mujeres y los movimientos feministas hemos venido solicitando otro tipo de políticas que tengan un enfoque diferenciado y que sepan entender mejor de dónde surge la violencia de género, a diferencia de otros tipos de violencia como la de pandillas. Ella es Verónica Reina, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista SPAS. En el año 2018 se lanzó el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador. Este protocolo es el instrumento que dará lugar a iniciar la búsqueda de los desaparecidos sin justificaciones ni demoras y que garantiza a las víctimas su derecho de acceder a la justicia. De este modo, se acaba el mito que exige a los familiares de las víctimas esperar un tiempo determinado para poder denunciar. A partir de este protocolo, ninguna institución del Estado deberá exigir al denunciante que espere 24, 48 o 72 horas para que pueda acudir a reportar la desaparición de una persona. Sin embargo, en el caso de Melissa, al denunciar su desaparición, la respuesta policial fue: haga un grupo de mamás y vayan a buscarla, según manifestaron los vecinos de la mamá de la niña. Aquí se evidencia la falta de conocimiento del protocolo de acción urgente. Bueno, creo que lo primero es de que hubo una respuesta inadecuada por parte de la Policía Nacional Civil al momento de que se presentó la denuncia por parte de la madre. Eso nos preocupa porque va en contra de los protocolos de acción urgente que tiene la policía, que tiene la fiscalía, y que no se requiere un tiempo determinado para presentar una denuncia y sobre todo para movilizar recursos estatales en la búsqueda de una persona desaparecida. En el caso de una adolescente es todavía más preocupante que no se hayan activado porque son poblaciones de mayor protección para el Estado.
Eso muestra también que no hay claridad en la implementación de ese tipo de protocolos o de lineamientos de protección de derechos humanos a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Para Verónica, fue lamentable la primera respuesta que la policía dio a la madre de Melissa, ya que no solo no la escucharon cuando denunció el caso, sino que al enterarse del desenlace la detuvieron, acusándola de abandono. Esa primera respuesta nos parece lamentable. Creo que también debería de haber una disculpa pública por parte de la institución policial respecto a ese comportamiento y también por el hecho de haber detenido a la madre. Creemos que es una forma incluso de silenciarla en ese momento, cuando ella ya había denunciado el comportamiento inadecuado de la policía, la falta de apoyo que habían recibido. La lógica y el proceder es solo de castigo y un reflejo del régimen de excepción, donde la respuesta de las autoridades es solo capturar a personas de manera arbitraria. Y ese es un ejemplo claro de que al cometerse un feminicidio, la respuesta es policial. Otro punto importante para destacar es la falta de acceso a la información, que obstaculiza no tener datos oficiales y reales de la situación de las niñas y la garantía de sus derechos en El Salvador. A pesar de ello, recientemente, la Alianza por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud en El Salvador presentó el informe Balance de la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia 2022 y primer trimestre de 2023. Allí señala que en el año 2022, entre las 10 primeras causas de deserción escolar de adolescentes estaba el embarazo o la maternidad temprana y que para el primer trimestre de este año 2023, los embarazos en el grupo de 10 a 19 registrados fueron de 2.515, es decir, un promedio de 27 niñas diariamente. El informe también agrega otro dato importantísimo y que fue obtenido en CONAPINA a través del Sistema de Información de la Niñez y la Adolescencia en El Salvador, SINAES, donde confirma que hay un aumento significativo en el número de casos de vulneraciones sexuales recibidos. Hablamos del 71.36% en 2022 con respecto a 2021, así como un aumento del 78.82% en las presuntas víctimas de vulneraciones sexuales en 2022 en comparación al 2021. ¿Qué evidencian estos datos? Bueno, evidencian la falla de los subsistemas de protección para las niñas, puesto que los datos están reflejando una alta práctica de victimización y la negación de derechos esenciales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, la integridad, etc. Ella es Silvia Juárez, coordinadora del programa Hacia una vida libre de violencia para las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa. Silvia dijo también que este comportamiento hacia las niñas generalmente es visto en toda la región de Centroamérica. Las niñas suelen enfrentar condiciones de precariedad. Entonces, ¿cuál debería ser el papel del Estado salvadoreño respecto a este tema? Que el Estado tiene la obligación, bajo sus propias normas y obligaciones internacionales, de garantizar condiciones para el desarrollo del pleno ejercicio de derechos de niñez y adolescencia. ¿Pero qué ha hecho hasta ahora el Estado salvadoreño en el tema de garantizar los derechos de las niñas? Una de las primeras salvaguardas que hace en sus leyes internas, por ejemplo la ley Crecer Juntos, es que remite al rol primario de la familia. Una familia que en El Salvador tiene al menos 8.000 demandas, entre 8.000 y 10.000 demandas anuales por violencia intrafamiliar, una cantidad importante de hogares jefeados solo por mujeres en condiciones de precariedad con una asunción exclusiva del cuidado y la maternidad en soledad, con condiciones de empobrecimiento, de exclusión, con poco o nulo apoyo de todos los temas y garantías del cuidado y finalmente con unos niveles de victimización e inseguridades sobre las familias altamente críticos. A esas familias a las que el Estado le relega finalmente responder a las condiciones para la niña.
Ya de manera más estructural, de que este gobierno ha abandonado la perspectiva de violencia de género, cometimiento de feminicidios, en el marco, digamos, de su política de seguridad, no tiene una perspectiva de género, no analiza ni responde a las violencias específicas que vivimos las mujeres. Esto fue un radioreportaje en el marco de la campaña De Voz a Voz, en coordinación con La Cuerda, Las Mélidas y AIETI, con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta es una producción de Arpas.